Saludo para todos mis hermanos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Una vez más estamos con ustedes compartiendo la bendita palabra del Señor. Dios sea bendiciéndoles poderosamente y vamos en esta hora a seguir con el tema que traíamos de la semana pasada y estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Bien, cuando hablamos del Espíritu Santo, personalmente en mi experiencia y en mi caminar con Dios, yo me doy cuenta que la mayoría de la gente todavía no sabe qué es el Espíritu Santo. Algunos consideran que el Espíritu Santo es un individuo aparte de Dios. Y este tema del Espíritu Santo, bueno, qué problema tan tremendo para que la gente entienda que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo fue el que se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia hoy, en este tiempo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia hoy. El Espíritu Santo es Dios en esencia. Él no es una experiencia, Él no es una emoción, Él no es un don. Él no es un don, Él es el que da los dones. Él es el que da los dones. Porque si el Espíritu Santo fuera un don, uno tendría que decir, bueno, ¿y entonces quién nos lo da? Tendría que haber otro por encima del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el dador de los dones. Pero las personas tienden a confundir al Espíritu Santo con los dones. Dicen que el Espíritu Santo es porque lloran, porque gritan, porque hablan en lenguas, porque se emocionaron, porque se ríen. Bueno, y hay una cantidad de ideas, de emociones y sensaciones que la gente relaciona con el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu de Dios causa emociones, porque es emocionante tener a Dios en su vida. Es verdad que el Espíritu Santo produce sensaciones y reacciones extrañas. Pero el Espíritu Santo en sí es Dios. Y más vale que nosotros aprendamos a conocerlo porque de otra manera vamos a seguir cometiendo los errores que hemos cometido por toda la historia. Mire, el gran problema del ser humano es la ignorancia. La ignorancia es la que le ha hecho daño a esta humanidad hasta donde ya no más. El apóstol Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando él habla con el pueblo de Israel, él les hace un recuento de lo que ellos hicieron con Jesús. Ustedes prefirieron a un malhechor, ustedes escogieron a un criminal, a un homicida, y al autor de la vida, a Dios lo crucificaron. Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Ustedes rechazaron la salvación. Y el apóstol Pedro dice, pero yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Es decir, que por ignorancia nosotros crucificamos al Señor de gloria. Por eso el apóstol Pablo habla en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, donde dice el apóstol Pablo que nosotros hablamos sabiduría, pero no una sabiduría terrenal. Esta sabiduría no es humana, esta sabiduría no es humana. Esta sabiduría no es de aquí abajo, esta sabiduría viene del cielo. Y él dice, hablamos de una sabiduría oculta, la cual el mundo no conoce, porque si la hubieran conocido, es decir, si hubieran conocido esa sabiduría que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, Pablo dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y entonces esto es algo que se repite otra vez. Todavía crucificamos al Señor. Todavía lo rechazamos porque rechazamos su palabra, porque rechazamos su mensaje. ¿Y por qué la rechazamos? Por nuestra ignorancia. En nuestra ignorancia vino el diablo y nos metió una cantidad de cuentos. Sabe que esta semana he estado estudiando mirando algunas situaciones que suceden con el mundo. Estaba hablando, por decir algo, mirando algunos informes acerca de los papas que han gobernado a la Iglesia Católica. Son más de 200, no recuerdo el número preciso, pero son más de 200 papas desde, según relatan ¿cómo diría yo? Los historiadores, que presentan a Pedro como el primer papa, y bueno, hasta cierto punto yo lo acepto, yo acepto que Pedro fue el primer líder que Dios puso en la iglesia del Señor.
pero en la iglesia de Cristo. No me refiero a la iglesia católica. La iglesia de Cristo fue el primer pastor, por decir algo, ordenado por el Señor Jesucristo. Y entonces cuentan desde Pedro hasta acá y mencionan al Papa presente, al señor Francisco, como el sucesor de Pedro. Y entonces en esta línea de sucesores usted encuentra papas violadores, asesinos. Bueno, esa gente ha hecho porquerías a través de toda la historia. Y entonces hubo un escritor español que escribió un libro acerca de esa historia y habla de algunos obispos que no hace mucho aquí en Colombia, que tienen una trayectoria criminal impresionante. Una historia criminal impresionante, pero son casos que quedan impunes precisamente porque se esconden detrás de la religión y la gente los tiene como santos, como intocables. Y bueno, ya en estos días estaban hablando de un obispo de Medellín, se me escapa el nombre, creo que de apellido López. Y este señor tiene un historial bastante horrible, ya se murió, violador de todo, corruptor de menores, hizo muchas porquerías, ya se murió. Y entonces uno dice, bueno, y sabiendo toda esta historia, ¿por qué cuando estaba vivo nadie lo enfrentó, nadie lo confrontó? Porque a la gente le da miedo confrontar estas situaciones. Y la verdad es que por eso es que Dios escoge hombres llenos del Espíritu Santo, que no les importa ni su propia vida y confrontan a esta clase de personajes. Pues eso es lo que hizo cada hombre de Dios en la historia, cada profeta que usted ve en la Biblia. Por eso la Biblia dice que por la fe, capítulo 11 de Hebreos habla que por la fe estos hombres confrontaron a los enemigos de Dios en su época. Ahí nos habla de Sansón, nos habla de Gedeón, nos habla de Moisés, nos habla, bueno, de David, nos habla de todos estos personajes. Y cuando usted estudia la vida de esos personajes, usted se da cuenta que ninguno de ellos fue egresado de una iglesia, ni de una universidad, ni de un colegio teológico, sino que fueron hombres que en lo secreto, en intimidad, se relacionaron con Dios, Dios los capacitó, los llenó con el poder de su Espíritu Santo y se los puso al mundo. Bien, la gente cree que hoy Dios no puede levantar hombres así. La gente cree que hoy Dios no puede levantar hombres como Pablo, como Pedro, como Elías, como Moisés, como José. La gente cree que ya el Espíritu Santo se murió. Si esos hombres no existen, entonces nosotros tenemos que concluir que hoy en día todos son falsos. Entonces Dios no existe. Entre otras cosas, me doy cuenta que la religión entonces se volvió atea, porque ya nadie cree que pueden haber hombres de Dios hoy en día. La gente cree que es una iglesia, que es un sistema, que es una religión y pelean por esta clase de cosas e ignoran el poder de Dios. Yo quiero que miremos unos versículos en el capítulo 14 de Juan. Yo voy a mencionar el capítulo 14 de Juan, donde el Señor Jesucristo habla de lo que el Espíritu Santo va a hacer, del trabajo del Espíritu Santo con su iglesia. Ahora, hay que aclarar que cuando hablo de la iglesia del Señor, no es una iglesia conocida por el mundo, porque la iglesia del Señor realmente no la conoce nadie. La iglesia de Dios, la iglesia que depende del cielo, es una iglesia oculta, es un misterio, porque realmente cada creyente de la Biblia sabe si él es iglesia de Dios o no. Y también el único que sabe quién es iglesia de Dios es Dios, porque Él es el único que conoce el corazón del hombre. Cuando usted habla que iglesia católica, que iglesia pentecostal, que iglesia de los testigos de Jehová, que iglesia de los mormones, esas no son iglesias, esas son organizaciones religiosas, se fundaron sobre las ideas de un determinado hombre y se formó ese grupo. Y usted dice, esta es mi iglesia y esta es la iglesia del Señor. No. La iglesia del Señor, dígame yo lo que les voy a decir. La iglesia del Señor está en todas esas. La iglesia del Señor está en todas esas organizaciones. Pero nadie sabe quién es quién. Porque el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Por eso cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, que entran en ese diálogo del lugar de adoración, la mujer samaritana, noten que a pesar de su vida desordenada, a pesar de esa vida que ella llevaba tan desorganizada,
Se nota que era una mujer que no era temerosa de Dios. El Señor Jesús la cuestiona, o la cuestiona no, más bien le habla de su vida desordenada, pero usted nota que esa mujer esperaba al Señor, esa mujer esperaba la venida del Mesías, porque ella hablando con Jesús le dice, sabemos que el Mesías ha de venir. Eso se parece mucho a los creyentes de hoy en día, ¿no? Que esperan, están esperando al Señor, pero pues como no son guiados por el Espíritu Santo, no saben en cómo ni en qué momento y cómo va a aparecer. Y entonces ella está hablando con el Señor y está hablando de la venida del Mesías. Y Jesús le dice, pues yo soy el Mesías. El que habla contigo, Él es. Tremendo, ¿no? ¿Qué cosas tan tremendas hay? Yo soy el Mesías, le dice Jesús a ella. Yo soy el don de Dios. Si usted conociera el don de Dios, usted le pediría y Él te daría agua que salte para vida eterna. Y entre el diálogo que tiene la mujer samaritana con Jesús, ella le dice a Jesús, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar, pero nuestros padres adoraron aquí. Y ojo a las palabras de Jesús, ojo a las palabras de Jesús. Mujer, llegará la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿En cuál espíritu van a adorar a Dios? A ver, ¿en cuál espíritu? Pues en el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el poder del cielo, guiados por el único que puede abrirnos las páginas de esta Biblia. Él es el único que nos puede abrir los misterios de esta Biblia. Sin el Espíritu Santo, usted nunca va a entender la Biblia. Usted grite, llore, patalee, hable en lenguas, haga todo lo que usted quiera hacer. Si usted no le abre su corazón al Dios de esta Biblia, usted nunca la va a entender. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie sabe las cosas escondidas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de los Corintios. Bien, entonces hablando de la obra del Espíritu Santo, usted se da cuenta que el Señor Jesucristo dice unas palabras que la mayoría de predicadores, yo no sé por qué no hablan de esto. Por decir algo, en el caso de los pentecostales, ellos no hablan de esto porque ellos hablan de la obra del Espíritu Santo, pero ellos le dicen obra del Espíritu Santo a otra cosa. Pero yo quiero que, ojo a este versículo, San Juan 14 y el versículo 25. San Juan 14, verso 25, por favor, escuchen estas palabras que es Jesús el que está hablando aquí. Es Jesús. No digan que es Ramón el que... Y que la gente dice que es la doctrina de Ramón o que es la doctrina... No, es Jesús el que habla aquí, mire. El Señor Jesús dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 14:25 de Juan. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Es decir, yo aquí en mi ministerio les he hablado hasta aquí estas cosas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que entonces aquí el Señor Jesús nos está recomendando que el Espíritu Santo nos va a enseñar más de lo que Él nos enseñó estando en carne, en su ministerio humano, en su ministerio como Hijo de Dios, en su ministerio como Redentor. Él no nos enseñó todas las cosas. Él nos enseñó unas. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que entonces Él nos dejó un guía. Por eso la Iglesia Apostólica cometió tantos errores. La Iglesia Apostólica, la Iglesia original, cometió muchos errores porque ellos quisieron limitar al Espíritu Santo y comenzaron a mezclarle doctrinas de hombres al Evangelio y por eso resultaron con unos enredos. Cuando usted lee el capítulo 15 de los Hechos, usted se va a dar cuenta que ahí hay una pelea la tremenda entre discípulos.
El capítulo 15 de los Hechos le habla a usted de una pelea entre los discípulos. Pedro, Pablo, Juan, Jacobo tuvieron una contienda tremenda. ¿Por qué? Porque quisieron revolverle al evangelio de Cristo doctrina de hombres, tradiciones de hombres. Ellos no se dieron cuenta que el Espíritu Santo nos estaba a punta de golpes y a punta de divisiones y de problemas. La iglesia del Señor es perfeccionada. La iglesia del Señor es perfeccionada. Este versículo del capítulo 14 de Juan, verso 25, lo compara también con el versículo 13 del capítulo 16 de Juan. San Juan 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ojo con el verso 12. No leí el 12, leamos el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y entonces cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, es que la obra del Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar las cosas escondidas de Dios, nos va a revelar la palabra de Dios. Esto no es cuestión, como dicen los pentecostales, que la obra de Dios es hablar en lenguas y que ahí se concluyó la obra del Señor. Eso es mentira. Por eso es que hay que abrir bastante los ojos. Y bueno, el tiempo se nos acabó. Estos dos textos quedan pendientes, capítulo 14 de Juan, capítulo 16 de Juan. Que el Señor Jesucristo nos ayude. En el próximo programa estaremos profundizando más en este tema. Que el Señor Jesucristo les bendiga.